La plaza está bajo fuego y los disparos resuenan en los edificios de los Campos Elíseos. Armas ligeras, principalmente rifles, metralletas y ocasionales ráfagas de una ametralladora ligera oculta. El fuego llega en ráfagas, se detiene y reinicia desde otra dirección. Un tanque Panther alemán se ubica al este de la Plaza de la Concordia, apuntando a los jardines de las Tullerías. La torreta gira despacio, siguiendo movimientos imperceptibles para la mayoría. El motor encendido emite calor por el escape bajo el sol de la tarde. La tripulación está encerrada y las escotillas cerradas. No se arriesgan. El obelisco de Luxor, con 3.300 años, está en el centro de la plaza y fue traído de Egipto en los años 1830. En este momento está sirviendo de cobertura para los combatientes de la resistencia francesa, quienes lo usan para protegerse de las posiciones de fuego alemanas. En los edificios del ministerio al norte arrancaron adoquines y los apilaron en barricadas improvisadas en 3 accesos a la plaza. Un Kubelwagen arde junto a la fuente con humo negro elevándose en el aire. El Arco del Triunfo se ve al oeste de los Campos Elíseos a 2 kilómetros sobre la avenida. Desde aquí solo es una silueta oscura entre el arco y la Plaza de la Concordia. La calle está casi vacía, unos pocos vehículos abandonados, algo de escombros de barricadas rotas. No hay civiles. Todos con sentido común están dentro, lejos de las ventanas. Disparos de rifles suenan desde una azotea en la Rue de Rivoli. Las balas rebotan ineficaces contra el blindaje del Panther, incapaces de dañar sus 45 toneladas. La tripulación adentro probablemente ni siquiera puede escucharlas por el ruido del motor, pero saben que la ciudad se ha vuelto hostil. Oficiales toman estaciones de policía, levantan barricadas y emboscan patrullas alemanas en los cruces principales. De día, una columna de humo se eleva cerca del Sena. Otro incendio, otro auto o edificio quemado. El sonido de la ciudad es raro. Disparos en vez de tráfico, gritos en vez de charlas. París lleva 4 años ocupada y se está destruyendo. El Pantera no se mueve, lleva al menos 1 hora en posición. Está ahí, motor encendido y torreta girando, esperando. La tripulación sabe que algo se acerca, pero no qué ni cuándo. Pregunta: ¿por qué un tanque Pantera de una división blindada de élite está solo en el centro de París durante un levantamiento urbano? Para responder, retrocede 8 semanas. Panzerlehr se creó a finales de 1943 como unidad de demostración. El nombre significa instrucción o demostración blindada y fue creado con un concepto específico. Reúne a los instructores de las escuelas de guerra blindada alemanas y forma una división completa. Todos los comandantes y líderes de pelotón habían sido instructores y entrenaron a otros soldados. La formación mostró la doctrina blindada alemana realizada por quienes escribieron los manuales de entrenamiento. El primer comandante de la división fue el general Leutnant Fritz Bayerlein, quien antes fue jefe de Estado Mayor de Rommel en el norte de África y luego comandó el cuerpo africano alemán tras la salida de Rommel. Él dominaba la guerra blindada a nivel operacional. Al tomar el mando de la Panzerlehr en enero de 1944, heredó unos 14.000 hombres y 190 tanques, mejor equipo que la mayoría de divisiones ese año. La lista de personal parecía un quién es quién de la experiencia alemana en la guerra blindada. Oficiales que pelearon en Polonia, Francia, Rusia y tripulaciones de tanques que instruían en la Panzertruppenschule antes de ser movilizados. Suboficiales con años de experiencia en combate, que habían sido retirados del frente para enseñar, ahora enviados de regreso al frente como una unidad formada. No era una formación improvisada, sino el intento de Alemania de reunir experiencia. La división tenía 2 regimientos de Panzergrenadier, el 113º Regimiento Panzer con 2 batallones de tanques, el 130 de Artillería Panzer y unidades de reconocimiento, ingenieros, antiaéreas y apoyo. Todo lo que una división blindada moderna necesitaba para operar de manera independiente, el equipo era de primera categoría para los estándares de 1944. Las ópticas eran nuevas y las radios realmente funcionaban. Los Panzergrenadier usaban principalmente semiorugas SDKFZ-251, no camiones franceses capturados. La situación de suministros era mejor que el promedio al principio. Panzerlehr terminó su entrenamiento en Francia a inicios de 1944. Realizaron ejercicios cerca de Verdún, practicaron la coordinación entre blindados e infantería y ensayaron el tipo de operaciones móviles que la doctrina alemana enfatizaba. Estaban tan preparados como cualquier división de la Wehrmacht en 1944,
aunque eso no importaría en la situación que enfrentarían. La invasión aliada de Normandía comenzó el 6 de junio de 1944. Panzer-Lehr estaba estacionado tierra adentro alrededor de la zona de Chartres, demasiado lejos de las playas para intervenir el mismo día de. Recibieron órdenes de moverse el 7 de junio y empezaron a acercarse al frente de invasión, pero tardaron más de lo previsto. La superioridad aérea aliada obligaba a moverse solo de noche. De día se escondían y perdían vehículos por fallas y ataques aéreos. Llegaron al frente el 9 de junio y fueron enviados de inmediato. Cerca de Tilly-sur-Surle, los británicos avanzaban hacia el sur desde sus playas de desembarco intentando tomar Caen. La misión de Panzer-Lehr era detenerlos. La división se movió a posiciones en el Bocage, esa región de setos normandos, donde cada campo estaba bordeado por taludes de tierra densamente cubiertos de vegetación. Terreno ideal para la defensa, pero malo para maniobras blindadas. Los combates en Tilly fueron brutales e inconclusos. Los tanques británicos, principalmente Shermans y Cromwells, atacaron posiciones alemanas. Panzer-Lehr contraatacó. El pueblo cambiaba de manos durante varios días cuando surgían oportunidades. Ambos bandos perdieron muchos tanques. Identificaré ideas clave, mantendré nombres y lugares, acortaré frases manteniendo el sentido, evitaré agregar información, revisaré gramática. Los británicos podían reponer bajas, Panzer-Lehr no. Lo notable de este periodo es el patrón establecido, no los detalles tácticos. Panzer-Lehr era usada como brigada de bomberos. Crisis en Tilly, envíen a Panzer-Lehr. Avance británico amenazando cerca de Caen. Muevan a Panzer-Lehr al este. La presión estadounidense aumenta en el oeste. Retiren elementos de Panzer-Lehr para reforzar. Las divisiones blindadas de élite no debían usarse así. La doctrina alemana priorizaba concentrar fuerzas en el Schwerpunkt, el punto decisivo. Concentras blindados, atraviesas líneas enemigas y generas caos en su retaguardia. Combate defensivo en el Bocage, reaccionando a las iniciativas aliadas, tapando huecos. Esto era lo opuesto para lo que la Panzer-Lehr había sido diseñada. En junio de 1944, las fuerzas alemanas en Normandía ya no podían dictar las condiciones. La supremacía aérea aliada impedía contraofensivas alemanas importantes. Toda concentración de blindados atraía cazabombarderos y el movimiento diurno era limitado. Las interceptaciones de radio les daban a los aliados advertencias sobre las intenciones alemanas. La Wehrmacht en Normandía se limitó a defender su perímetro, esperando refuerzos que no llegaban o una paz negociada que no ocurría. Panzer-Lehr luchó en esta situación durante 6 semanas, desde principios de junio hasta finales de julio. Participaron de forma continua. La división se movía entre sectores, luchando en los puntos más críticos. Perdieron tanques por combate, fallas mecánicas y ataques aéreos aliados. Las bajas crecieron. El sistema de reemplazos trajo nuevos hombres y algo de equipo, pero no compensó las pérdidas. A mediados de julio, Panzer-Lehr tenía cerca de la mitad de su fuerza, unos 90 o 100, los tanques operativos y los batallones de infantería estaban por debajo de su fuerza. El movimiento constante y el combate habían desgastado tanto el equipo como a los hombres. Todavía eran efectivos en combate, seguían siendo peligrosos, pero ya no eran la división de exhibición que había llegado a Normandía 6 semanas antes. Luego vino la Operación Cobra. La Operación Cobra fue la operación de ruptura estadounidense en el sector occidental del frente de Normandía. La idea era usar bombarderos pesados para destruir parte de la línea alemana y avanzar con blindados antes de que se recuperaran. El área objetivo era una caja rectangular al sur de la carretera Perrier-Saint-Lô, de unos 5 kilómetros de ancho y 2 kilómetros de profundidad. La división Panzer-Lehr estaba en esta caja. El bombardeo inició a las 09:38 el 25 de julio. Primero atacaron los P-47 Thunderbolt y P-38 Lightning con bombas y cohetes las posiciones alemanas, seguidos por los bombarderos B-26 Marauder y A-20 Havoc. Luego los pesados 1507 B-17 y B-24 Fortaleza Voladora. Los Liberators de la octava Fuerza Aérea lanzaron unas 3.300 toneladas de bombas en el área objetivo durante una hora. Las bombas debían caer al sur del camino Perrier-Saint-Lô, pero algunas impactaron al norte en posiciones estadounidenses. La 30 División de Infantería tuvo bajas por bombardeos cortos, pero la mayoría de la artillería impactó en las posiciones de Panzer-Lehr. No se describe bien cómo el bombardeo estratégico afecta a las fuerzas terrestres. Las explosiones generan ondas que dañan los órganos. La fragmentación penetra todo sin protección pesada. Los impactos directos destruyen vehículos blindados. Las torretas se arrancan. Los cascos se parten.
Los impactos entierran o voltean los vehículos bajo tierra. El ruido es tan fuerte que impide comunicarse. Fritz Birlein estaba en su puesto de mando cuando empezó el bombardeo. El puesto de mando fue atacado varias veces. Murieron oficiales, se destruyó el radio y se perdieron las comunicaciones con las unidades subordinadas. En los primeros 15 minutos del ataque, Birlein sobrevivió, pero perdió contacto con casi toda su división. El daño fue catastrófico. El 70% del personal murió, resultó herido o desapareció, y entre 30 y 50 tanques fueron destruidos o dañados irreparablemente. Colapso de comunicaciones, unidades sobrevivientes dispersas en el área objetivo sin posibilidad de coordinación. El informe de Birlein al cuartel general del Séptimo Ejército decía: "Mi división está aniquilada, solo quedan pequeños restos. Varios tanques fueron lanzados como juguetes por la explosión". No era exageración. Panzerleiter, como unidad de combate, ya no existía. Solo algunas compañías y pelotones podrían luchar si evitaron lo peor del bombardeo, pero no había una estructura de mando a nivel de división, ni comunicaciones, ni defensa coordinada. Más tarde, al avanzar la infantería y blindados estadounidenses, hallaron resistencia dispersa de unidades alemanas sobrevivientes, pero sin una línea defensiva continua. Los estadounidenses avanzaron al sur y este con columnas blindadas tras romper la brecha, dejando expuestas a otras unidades alemanas donde antes estaba Panzerleiter. Todo el frente occidental de Normandía empezó a colapsar. Birlein reunió en 48 horas a unos 2.000 sobrevivientes, una docena de tanques operativos y algunas piezas de artillería. Este Kampfgruppe siguió combatiendo mientras los estadounidenses avanzaban, pero ya luchaban como rezagados, no como división. A inicios de agosto, los aliados planeaban rodear y destruir a los alemanes en Normandía. Las fuerzas estadounidenses avanzaban desde Avranches al norte y mientras británicos y canadienses atacaban al sur, cercando a varios ejércitos alemanes. Atrapados cerca de Falaise, Hitler ordenó un contraataque hacia Avranches para cortar a las fuerzas estadounidenses que rompieron el cerco. Esta fue la Operación Lüttich. Usó las reservas blindadas que quedaban en Normandía para un ataque que los mandos sabían imposible. Fracasó. Los tanques en Lüttich quedaron más atrapados en el bolsillo en formación. El resto de Panzerleiter estaba perdido en el caos. Birlein logró cierta cohesión, pero la división era solo grupos pequeños, no una formación organizada. Se retiraban al este junto a miles de soldados alemanes que intentaban escapar antes de que se cerrara el bolsillo. En agosto de 1944, el bolsillo de Falaise era un campo de muerte, con la artillería aliada cubriendo todas las carreteras y cruces. Los cazabombarderos hacían salidas constantes contra cualquier movimiento detectado. Los caminos estaban llenos de columnas en retirada, camiones, carretas, infantería y algunos tanques. Cuando los aviones aliados atacaban estas columnas, no había a dónde dispersarse. Los vehículos ardían, los caballos morían quemados. Los hombres entraban en pánico, morían o quedaban heridos y eran abandonados. La brecha entre aliados se cerró primero despacio y luego rápido. Las unidades alemanas intentaron huir por aberturas que se reducían. Pocas lo lograron. Los campos alrededor de Falaise estaban llenos de vehículos destruidos, caballos muertos y equipo abandonado. Tras la batalla se estimaron 10.000 alemanes muertos y 50.000 capturados en el cerco. Berlín escapó con unos 500 hombres y algunos vehículos. Sobrevivieron los colores y la estructura en papel, pero la división Panzerleiter como fuerza de combate fue destruida. Tras la Operación Cobra y el cerco de Falaise, los sobrevivientes se retiraron al este hacia el Sena. Los ingenieros alemanes prepararon demoliciones en los puentes del Sena para retrasar a los aliados. Algunas unidades cruzaron antes de que explotaran los puentes, otras nadaron o usaron botes. Se abandonó equipo. En la orilla oeste, lo que había sido un ejército se retiró en fragmentos. Algunos de esos fragmentos llegaron a París. París, en agosto de 1944, no era una ciudad fortaleza ni estaba bien defendida. La presencia militar alemana era en su mayoría personal de cuarteles administrativos, unidades logísticas, tropas de ocupación cuyo trabajo era mantener el orden más que combatir realmente. Las tropas alemanas en París eran pocas, pero tras el colapso en Normandía y el avance aliado, París recuperó importancia. La ciudad se ubicaba junto al Sena, posible línea defensiva. Los patios de tren facilitaban el traslado de suministros y tropas,
Mantener París era clave políticamente. Era simbólicamente importante, aunque la situación estratégica era desesperada. El alto mando alemán reforzó la guarnición de París a mediados de agosto. No eran divisiones frescas, eran restos de rezagados de Normandía que habían escapado del cerco de Falaise, batallones de entrenamiento, personal terrestre de la Luftwaffe, lo que se pudiera reunir. Llegaron a la ciudad algunos vehículos blindados, Panther, Panzer IV y posiblemente Stuka 3. No se conocen los números exactos porque se perdió el registro de datos. Algunos Panther que llegaron a París probablemente venían de los restos de Panzer Lehr. La cadena de custodia es confusa porque los registros de las unidades están incompletos o perdidos. Fragmentos del 131 o Regimiento Panzer de Panzer Lehr estaban en la zona de París a finales de agosto. No se puede determinar con certeza si el Panther en la Place de la Concorde pertenecía a Panzer Lehr u otra unidad. Lo que importa es que representaba lo mismo, la élite de la armadura alemana. Al final de su mandato, el gobernador militar alemán de París era el general Dietrich von Coltitz. Fue designado el 7 de agosto con órdenes de Hitler de mantener la ciudad o destruirla antes que entregarla intacta a los aliados. Colocaron cargas de demolición en los puentes del Sena. Se pusieron más cargas en monumentos y edificios oficiales. El plan era destruir París si no podía defenderse. Von Coltitz era un soldado profesional, no un ideólogo nazi. Había comandado infantería y blindados en el frente oriental y comprendía las realidades militares. Al ver París en agosto de 1944, noté que era indefendible. Las fuerzas alemanas eran insuficientes, los aliados se acercaban y no había dónde retirarse. La cuestión no era si París caería, sino cómo. La resistencia francesa en París se preparaba para un levantamiento. Había varias redes de resistencia en la ciudad, comunistas, gaullistas y organizaciones independientes. Durante años realizaron sabotajes y recopilaron inteligencia. Planeaban actuar antes de la llegada de las fuerzas aliadas. El objetivo era liberar París por sí mismos para demostrar que Francia había liberado su propia capital, en lugar de esperar pasivamente a ser rescatada. El levantamiento inició el 19 de agosto. La policía de París, tras colaborar 4 años con la ocupación, se fue a huelga y tomó sus comisarías. La resistencia ocupó edificios gubernamentales, levantó barricadas y disparó a patrullas alemanas en pocas horas, provocando una rebelión parcial. La respuesta alemana fue confusa. Von Coltitz tenía unos 20.000 soldados, la mayoría personal de retaguardia sin entrenamiento en combate urbano. Podía ordenar represalias y lo hizo, pero suprimir un levantamiento en toda la ciudad con pocas fuerzas era imposible. Tenía vehículos blindados, pero los tanques en ciudades son vulnerables a ataques cercanos desde arriba y los lados. Tenía órdenes de destruir París si no podía mantenerla, pero ejecutar esas órdenes realmente requeriría tiempo y organización. No los tenía. La situación se estancó. Los alemanes controlaban algunas áreas, la resistencia otras. El control estaba en disputa. Se sucedían tiroteos esporádicos, francotiradores alemanes en tejados y la resistencia usando edificios como cobertura. Los civiles quedaron atrapados en medio, escondiéndose en departamentos, esperando a ver quién ganaría. Esto siguió por 5 días, del 19 al 23 de agosto, la ciudad destruyéndose en cámara lenta. Mientras las fuerzas aliadas se acercaban desde el oeste y el sur, el 24 de agosto, elementos avanzados de la segunda división blindada francesa entraron a París desde el sur y el oeste. Esta era la división del general Philippe Leclerc, fuerzas francesas libres que lucharon en África e Italia. Equipados con tanques Sherman y M10 Wolverine, recibieron el honor de liberar París antes que las tropas estadounidenses y británicas. Fue una decisión política y militar. París sería liberada por fuerzas francesas, o al menos eso aparentaría. La división de Leclerc avanzó con cautela hacia la ciudad, entrando en una zona urbanizada con fuerzas alemanas desconocidas aún resistiendo. La lucha callejera es peligrosa, los tanques son vulnerables y los edificios ofrecen cobertura a la infantería con armas antitanque. Los franceses avanzaron despejando sectores lentamente, asegurando intersecciones clave y coordinándose con los combatientes de la resistencia que conocían el diseño de la ciudad. Los puntos fuertes alemanes resistieron donde pudieron, con posiciones de ametralladoras en los edificios, francotiradores en las azoteas y vehículos blindados en ubicaciones clave. Uno de esos lugares era la Plaza de la Concordia.
El Panther, esa tarde del 24 de agosto, estaba mal posicionado tácticamente allí. La plaza era abierta y casi sin cobertura. Había barricadas en algunos accesos, pero no resistirían el fuego de los tanques. Los combatientes controlaban edificios alrededor. La tripulación tenía que saber que estaban aislados, sin apoyo de infantería visible y sin otra blindada alemana cerca. La comunicación por radio era limitada, pero el tanque seguía siendo peligroso. El cañón Panther de 75 mm KWK-42 destruía cualquier tanque aliado en combate. El blindaje frontal resistía la mayoría de las armas antitanque de la resistencia. Si la tripulación seguía encerrada y el motor encendido, dominaban la plaza y sus accesos. Cerca del Arco del Triunfo, a unos 1800 metros de los Campos Elíseos, un cazatanques francés M10 Wolverine se había posicionado. El M10 de diseño estadounidense tenía parte superior abierta, blindaje ligero y un cañón de 76 milímetros. No era un tanque, sino un vehículo para destruir tanques. La tripulación, veteranos franceses de la división de Leclerc, luchó desde el norte de África, por Sicilia e Italia hasta este momento. La distancia era extrema para la guerra de tanques. La mayoría de los enfrentamientos en Normandía se habían librado a distancias menores de 1000 metros, muchas veces mucho menos. El bocage no permitía largas líneas de visión, pero en los Campos Elíseos, el artillero veía claramente por el bulevar hasta el Panther en la Plaza de la Concordia. El Arco del Triunfo daba algo de cobertura al M10. La tripulación del Panther sabía que había algo, pero no podía disparar sin exponerse al fuego enemigo. El artillero francés calculó el tiro. 1800 metros viento, objetivo pequeño y quieto, parcialmente cubierto por escombros. El cañón de 76 milímetros del M10 podía alcanzar esa distancia, pero acertar a un objetivo tan pequeño requería mucha habilidad y suerte. Disparó. El proyectil tardó 3 segundos en llegar, tiempo suficiente para que el sonido del cañón alcanzara al Panther. Antes del impacto, el proyectil golpeó el blindaje frontal del Panther. No se registró la ubicación exacta, pero el tanque quedó dañado. El proyectil penetró, causó daños internos o destruyó la suspensión o el tren de rodaje. El Panther se detuvo, los motores seguían encendidos, pero el tanque quedó inmóvil y comenzó a salir humo. Aún no era humo denso, solo el escape mezclándose con lo que estuviera ardiendo dentro o debajo. La tripulación seguía adentro. Debían elegir entre quedarse en un tanque averiado en una plaza abierta o intentar huir a pie por una ciudad hostil antes de decidir. Entraban a la plaza más vehículos blindados franceses, tanques Sherman de Leclerc M10 y autos blindados. La resistencia avanzaba desde los edificios usando los blindados como cobertura. La situación para la tripulación del Panther había pasado de mala a imposible en menos de un minuto. Un vehículo blindado M8 Greyhound comandado por el sargento Marcel Vicien aceleró a través de la plaza hacia el Panther inmovilizado. Vicien era un veterano. Había luchado en el norte de África, Sicilia, Italia y Normandía. Sobreviví años de combate para llegar a París, mi capital. Ahora enfrentaría un tanque alemán con un vehículo de 8 toneladas contra las 45 del Panther. La decisión no tenía ningún sentido táctico. Embestir un Panther con un blindado no lo destruiría. Solo podría dañarlo más o dificultar que la tripulación escapara. En el peor de los casos, eso inutilizaría el vehículo de Vicien y lo dejaría expuesto. Pero las tácticas y la lógica funcionan diferente cuando estás peleando en tu propia ciudad, cuando puedes ver los edificios y calles familiares con los que creciste. Cada soldado alemán simboliza 4 años de ocupación. Vicien embistió al Panther y aplastó el frente del blindado. El impacto sacudió al tanque, pero no penetró su blindaje ni causó daños adicionales evidentes. El vehículo de Vicien quedó inutilizado. Atascado contra el Panther, estaba en la posición más peligrosa, inmóvil y expuesto junto a un tanque enemigo. Llegaron proyectiles de fósforo blanco, probablemente disparados por tanques Sherman franceses o M10, ya posicionados cerca de la plaza. El fósforo blanco arde a altas temperaturas al contacto con el aire. Genera humo blanco denso y una llama que se pega a todo al tocar un vehículo blindado. El químico atraviesa mirillas y escotillas llena de humo tóxico y genera temperaturas letales en el compartimiento de la tripulación. La tripulación del Panther tuvo solo segundos para evacuar. Abrieron las escotillas, salieron apresurados y se alejaron del tanque en llamas, pero no llegaron lejos. El fuego de armas pequeñas desde varios puntos los abatió. La resistencia disparaba desde edificios
y los franceses desde detrás de vehículos blindados. La tripulación del Panther, sobrevivientes de Normandía, la Operación Cobra y la retirada en Francia, murieron en la Place de la Concorde o fueron capturados. Al rendirse, Marcel Vician fue herido por disparos. Los relatos sobre lo ocurrido no son claros. Pudo ser fuego alemán desde otra posición defensiva o fuego cruzado en el caos del enfrentamiento. Su tripulación lo sacó del vehículo blindado dañado y murió ese día, en la plaza o en un puesto de socorro. Luchó años para llegar a París y murió en la liberación. El Panther ardió horas. El fósforo blanco persiste. El humo volvió el aire denso. Las tropas francesas aseguraron la plaza. Los combatientes de la resistencia se acercaron al tanque en llamas con cautela, armas listas, buscando sobrevivientes o amenazas. No había ninguno. El tanque estaba destruido, la tripulación muerta o capturada. El enfrentamiento terminó. La destrucción de ese Panther en la Plaza de la Concordia simbolizaba más que un tanque inutilizado. Fue la muerte final de la división Panzer-Lehr, aunque no literal. La división fue reorganizada y enviada a la batalla de las Ardenas en diciembre, pero simbólicamente este fue el final. Los instructores de las escuelas de tanques de Alemania, autores de manuales y veteranos que formaron generaciones de tripulaciones Panzer, ya no estaban. Habían sido destruidos metódicamente. Primero fueron desgastados en 6 semanas de combates defensivos en Normandía, moviéndose de un punto crítico a otro. Fueron empleados como brigada de bomberos en vez de operaciones ofensivas y luego aniquilados en la Operación Cobra por bombardeos, volviendo irrelevante su experiencia. Los sobrevivientes quedaron dispersos en el bolsillo de Falaise y se retiraron al este como fragmentos, no como una unidad. El grupo que llegó a París luchó justo en la situación que su entrenamiento les indicó evitar: defensa estática en un entorno urbano, sin apoyo, comunicación ni refuerzos. Fritz Birlein sobrevivió a la guerra y lideró los restos de Panzer-Lehr en la retirada por Francia a Alemania. La división se reconstruyó parcialmente y fue enviada a la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944. Ese ataque fracasó. Panzer-Lehr luchó en la defensa de Alemania a principios de 1945 y se rindió a las fuerzas estadounidenses en abril. Bayerlein fue capturado, interrogado y liberado por la inteligencia aliada. Murió en 1970. Lo que haya pensado sobre la destrucción de su división, sobre ver a la élite blindada de Alemania consumirse en batallas que no podían ganar, no está registrado en detalle. El Panther en la Plaza de la Concordia fue remolcado y desmantelado para chatarra o piezas. No hay monumento que marque el sitio. La plaza luce casi igual que en 1944, el obelisco sigue en pie. La fuente sigue funcionando. Los turistas caminan sobre los adoquines donde ardió el tanque y murieron hombres. Los detalles del enfrentamiento están en informes militares franceses y relatos de memorias. La muerte de Panzer-Lehr y su significado quedaron como nota al pie en historias centradas en operaciones mayores y resultados estratégicos. La historia es importante porque muestra cómo mueren las fuerzas de élite en la guerra moderna, no por defensas dramáticas o batallas heroicas, sino por desgaste y recursos superiores. Panzer-Lehr fue la división blindada de exhibición de Alemania, creada con el mejor personal y equipo. Fue destruida tras 2 meses de combate. No fue por pelear mal o cometer errores graves, sino porque enfrentaban fuerzas enemigas con superioridad material y aérea, en una situación estratégica que ya estaba perdida. Los instructores que murieron en la Plaza de la Concordia y Normandía enseñaron doctrina blindada alemana por años. Ellos comprendían la guerra de armas combinadas, operaciones móviles y concentración de fuerzas en puntos clave. Ese conocimiento fue inútil cuando el panorama estratégico colapsó y las fuerzas aéreas aliadas destruían cualquier concentración de blindados alemanes. La superioridad numérica vuelve irrelevante la excelencia táctica. Así afecta la guerra total a las fuerzas profesionales. Vive la experiencia, la cantidad supera la calidad. Reduce a las formaciones de élite a restos dispersos, luchando sin esperanza de éxito. El Panther incendiado en la Plaza de la Concordia era solo un tanque tripulado por hombres cuyos nombres se han perdido, pero marcó el fin del intento alemán de ganar con su excelencia militar, demostrando que la experiencia y el entrenamiento no podían superar la producción industrial y la estrategia.
París celebró su liberación el 25 de agosto cuando von Coltitz se rindió. El general de Gaulle recorrió los Campos Elíseos hasta Notre Dame, rodeado de multitudes, reafirmando su liderazgo y el papel de Francia entre las potencias aliadas. Fotos de ese día muestran alegría y alivio. Una ciudad ocupada 4 años era libre. Las tropas francesas participaron en su liberación, borrando en parte la humillación de 1940, pero la liberación tuvo un lado oscuro. Mujeres acusadas de colaborar, a menudo sin pruebas, eran llevadas a la calle y rapadas públicamente como humillación. Los sospechosos de colaborar con las autoridades de ocupación eran ejecutados sumariamente, difuminándose la frontera entre justicia y venganza. Francia pasó años lidiando con el trauma de la ocupación y la derrota, tratando de identificar a colaboradores y resistentes, así como decidir quién merecía castigo o rehabilitación. La claridad moral del día de la liberación daría paso a complejas preguntas sobre responsabilidad y culpa individual. El Pantera calcinado en la Plaza de la Concordia fue retirado durante la limpieza. Los alemanes capturados fueron enviados a campos de prisioneros de guerra. Se unieron a miles de prisioneros alemanes de Normandía y la liberación de Francia. La mayoría fue repatriada a Alemania tras la guerra. No hay registros accesibles sobre sus opiniones del servicio en Panzerlehr, la batalla en París o la guerra perdida. Para septiembre de 1944, la mayoría de los instructores de las escuelas de tanques y miembros de la división Panzerlehr ya habían muerto. Muertos en Normandía, Operación Cobra, Falaise y París. Pocos sobrevivieron y fueron capturados. Pocos regresaron a Alemania y sirvieron hasta la rendición en mayo de 1945. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia colectiva de esa división se perdieron y destruyeron, no en una sola batalla catastrófica, sino desgastados durante semanas de combate contra un enemigo con recursos superiores. El principal problema de Alemania en 1944 era que la Wehrmacht aún podía desplegar unidades competentes. Aunque soldados y comandantes alemanes mostraban habilidad y determinación, la táctica no podía compensar el fracaso estratégico. Alemania enfrentaba enemigos con más capacidad industrial, mayor población, suministros seguros y superioridad aérea. La guerra se perdió estratégicamente y la táctica no podía cambiarlo. La división Panzerlehr lo demostró claramente. Eran lo mejor de las fuerzas blindadas alemanas en 1944, con el mejor equipo, personal experimentado y gran conocimiento. Solo resistieron 2 meses en combate antes de ser destruidos. No por pelear mal, sino porque el enemigo reemplazaba fácilmente sus bajas. Alemania no podía moverse de día porque las fuerzas aliadas atacaban sus posiciones, así que las tropas alemanas solo se desplazaban de noche para no ser detectadas. Como la situación estratégica volvía inútil el éxito táctico, el Panther ardiendo en la Plaza de la Concordia, rodeado por la celebración de París, simbolizaba esta dinámica. Tanque excelente, con tripulación experta, destruido en una situación donde eso no importó. Tras ser inmovilizado por un disparo lejano, embestido y atacado con fósforo blanco, la tripulación fue asesinada o capturada al intentar huir. El entrenamiento y experiencia dedicados a la división Panzerlehr acabaron en tanques ardiendo en ciudades ajenas, tripulados por hombres cuyo conocimiento ya no servía. El humo del Panther en llamas se elevó sobre París por horas, visible a kilómetros, marcando el cambio de régimen y el fin de la ocupación. Finalmente se disipó por el viento, quedando solo los restos del tanque y los cuerpos de la tripulación. La plaza fue limpiada, la guerra continuó. Los aliados avanzaron al este, entrando en Alemania, y la Wehrmacht colapsaba. Detalles de un enfrentamiento de tanques en París quedaron como nota al pie en historias mayores entre grupos de ejército y ofensivas estratégicas. Pero para los hombres que murieron en ese Panther, ese enfrentamiento lo fue todo. Fue el momento final de su guerra, el fin de cualquier servicio que hubieran dado a la causa de Alemania. Probablemente se enlistaron o reclutaron años antes. Se entrenaron en escuelas de blindados y aprendieron de instructores que después serían parte de los Panzer. Lehr pelearon en varios frentes y sobrevivieron para ser elegidos en una división de élite. Desplegados en Normandía con la esperanza de que su experiencia y equipo pudieran marcar la diferencia, vieron cómo su división era destruida por fuerzas que no podían contrarrestar. Huyeron a Francia con los restos, acabaron en París entre órdenes y caos.
y murieron en un tanque en llamas en una ciudad hostil. Sus muertes no cambiaron nada en una causa perdida. Estratégicamente, París habría sido liberada, hubiera estado ese Panther ahí o no, la guerra habría terminado de la misma manera. Pero individualmente sus muertes importaron, al menos para ellos y para las familias que dejaron en Alemania. Eran hombres que se encontraron en el lado equivocado de la historia, sirviendo a un régimen que había iniciado una guerra. No podía ganar, muriendo en una situación táctica que habían sido entrenados para reconocer como desesperada. Los instructores de Panzerlehr que sobrevivieron fueron capturados o regresaron a EMA, Alemania, debieron aceptar que su experiencia fue desperdiciada. Tras años de entrenamiento, formaron una división para demostrar la superioridad blindada alemana. Fueron desgastados en 2 meses de defensa y sus habilidades quedaron irrelevantes ante los bombardeos y la superioridad material. Los sobrevivientes vieron perder a Alemania la guerra que defendieron, su país ocupado y dividido, y enfrentaron las implicaciones morales del régimen que sirvieron. En agosto de 1944, esas complicaciones no existían. En el futuro, lo que existía era más simple. Un Panther ardiendo en la Place de la Concorde, la tripulación alemana muerta o capturada, las fuerzas francesas asegurando la plaza y los civiles saliendo con cautela para ver si la ocupación realmente había terminado. El momento inmediato, despojado de contexto y consecuencias, era solo combate. Metal contra metal, fuego y humo, hombres muriendo de formas brutales y definitivas. El Panther ardió hasta quedar reducido a cenizas. El fuego destruyó todo el interior. Los equipos no dañados en combate dejaron el vehículo como chatarra. Las tropas francesas lo revisaron tras apagarse el fuego. Buscaron información o recuerdos, pero hallaron poco. El fósforo blanco cumplió su función. Solo quedaba chatarra que luego sería retirada y reciclada. El tanque, símbolo de la élite blindada alemana, desapareció en el proceso industrial que lo venció, reducido a materia prima para otro fin. La Plaza de la Concordia retomó su función normal tras quitar barricadas, remolcar vehículos quemados y limpiar los adoquines. En septiembre cruzabas la plaza y casi no había señales de la batalla de tanques. La ciudad absorbió el daño y siguió adelante como lo hacen las ciudades, el pasado inmediato convirtiéndose en historia, la historia en memoria, la memoria. París fue liberado en agosto de 1944 y los detalles solo importaron a quienes estuvieron presentes. La destrucción de la Panzerlehr en Normandía y París marcó el fin de las ambiciones militares alemanas en Europa occidental. Los instructores se habían ido y la experiencia terminada. La formación de élite que probaría la superioridad alemana fue destruida por los enemigos. Con más recursos y una visión estratégica clara, el poder militar de Alemania luchó 9 meses más, pero el resultado ya estaba decidido. El Pantera en llamas en la Plaza de la Concordia era solo uno entre miles. Un momento específico en el que el colapso general se hizo visible en un lugar específico para testigos específicos.